Mecánica de suelos 1, grupo 1. Hoy es lunes 30 de mayo de 2022. Vamos a hoy continuar con el tema de resistencia al corte y como siempre hacemos, en primer lugar, un pequeño resumen de lo que ya sabemos y después seguimos con la materia. Y en este resumen podemos ver nosotros las envolventes de falla. Sin embargo, veo que si bien es prácticamente lo mismo, necesito cambiar de presentación. Déjenme un segundito. Voy a hacer el cambio. Básicamente lo mismo y llegamos ahí, hablamos de la envolvente de falla y los ensayos detrás. Entonces, en unas primeras clases hemos llegado a esto, a que tau en función de sigma prima da esta envolvente con los parámetros C y phi, y tau en función de sigma total da esta otra envolvente con el parámetro CU. Y para los parámetros efectivos, es decir, C' y phi', porque están en función de sigma prima, se puede hacer el triaxial CD, el triaxial CU y el corte directo. Muy bien, hemos empezado con el corte directo, hemos visto en qué consiste, dónde se corta, hasta cuándo, los resultados que uno puede ver en resistencia y deformación, más de deformación vertical en función de la deformación horizontal y cómo es que se halla esos parámetros C y phi. En un caso, cuando el suelo es tipo 1, cuando es tipo 2 y cómo se reporta la ecuación que estamos buscando, que es tau igual a C' más sigma prima por la tangente de phi prima, y lo que reporta uno es el valor de C' y el valor de phi prima. Y ahí hemos visto dos ejercicios, el 6.1, que nos ayuda a ver los resultados de uno de esos ensayos y a interpretarlos en cuanto a hallar los valores de C y phi, pero en este caso no se llega a hallar C y phi en un rango. Se pide en especial el ángulo crítico y los ángulos de dilatación. Ese ha sido el primer ejercicio que ya he resuelto y ya hemos revisado. Y luego en el 6.2, otro ensayo de laboratorio, y en este los valores de esfuerzo en función de la deformación con un pico y la relación esfuerzo vertical con lo horizontal, y la idea de distinguir qué quiere decir eso y el ángulo de dilatación asociado. También hemos hablado sobre eso, estamos repasando lo que sabemos. Y después hemos entrado a los parámetros, al ensayo triaxial, para determinar los mismos C y phi, y hemos entendido lo que representa la celda triaxial, dónde se pone el suelo, la prensa, qué se hace y qué significa saturación, qué significa consolidación y qué significa corte, ¿no? Y todos los esfuerzos que se manejan. Y al respecto, hemos dicho que en el momento de la compresión podría darse en cuanto al esfuerzo desviador, si graficamos el esfuerzo desviador, que es el esfuerzo 1 menos el esfuerzo 3, puede darse un pico, se da el pico si estamos en este caso de esa superficie, pero puede en un suelo tipo 1 más bien desplazarse así, pero sea como sea, hallamos el de la falla, y asociado con esa falla, al graficar también el valor de presión de poros o el valor de A, es que sabemos las condiciones de falla y podemos calcular el esfuerzo 3 y el 1 efectivo.
tanto en el triaxial CD como en el CU, que se consolida y se comprime. Y al comprimir, yo sé la presión de poros dentro, esa es la clave. Y a partir de eso se tiene un estado de esfuerzos y ese estado de esfuerzos se lo grafica. Entonces puede ser cualquiera de estos tres círculos. Sigma 3, sigma 1 en la falla, representa un círculo donde uno de los puntos está en la falla. Se hace lo mismo con los tres y manualmente se pasa la línea. Y luego hemos dicho en un triaxial CU es la misma idea, pero en lugar de dar la envolvente de esta forma, en el plano tau sigma, da una envolvente horizontal. Muy bien, y con eso dicho, ustedes han ido la clase anterior, el lunes, iba a decir a su casa, se han quedado en su casa y se han dado tiempo hasta ahora para resolver los problemas asociados con esto. Entonces, con relación al ejemplo 6.3, un triaxial U de por medio y los resultados de este triaxial UU y hallar el parámetro de resistencia al corte no drenado, en otras palabras, hallar el C sub U. Entonces, ahí está la gráfica. Quizá quieren hacer alguna pregunta al respecto. Este es buen momento para cerrar la idea del triaxial U. Si quieren hacer sus preguntas, pueden hacerlas ahora. Bien. Luego han resuelto el ejemplo 6.4. En este ya es un ensayo triaxial CU. Por lo tanto, se conocía los esfuerzos en 1, en 3 y la presión de poros, lo que llevaba a los valores de sigma 1 y sigma 3 para 3 muestras. De ahí los tres círculos que hay que trazarlos manualmente en una gráfica y luego agarrar una regla y pasar la recta asociada. En este caso, con esa recta y del proceso manual y viendo la escala, C'10 y Φ'30. Han resuelto este ejercicio, quizá no les ha salido 10, quizá otro valor. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Y luego venía el ejemplo 6.5 para que hagan exactamente lo mismo, pero con más datos, para entender todo el triaxial. Después de ver algunos resultados, en el triaxial uno dice hay un proceso de saturación y luego hay un proceso de consolidación. Y en este caso dice la consolidación no concluyó con el 100% de disipación del exceso de presión de poros. Se inició la compresión drenada luego de que se disipó un 80% del exceso de presión de poros generado en la etapa de consolidación. Lo que quiere decir que en la última parte, en la saturación, los valores de sigma 3 y U eran esos, y
Como no terminó en la saturación, al ver esos incrementos, B es 0,80. Bueno, en este caso avisa. Sabemos, ¿sí? No hemos podido llegar, no hemos querido llegar. No importa eso ahora y B es 0,80. Pero hemos llegado a unos esfuerzos de 120 y 115. Son los valores que están presentes ahí. Bien, y luego en la consolidación, que es el siguiente paso, pues se ha hecho y se ha dado un incremento y ese incremento tiene estos valores, lo cual genera un exceso de presión de poros asociado con B y ahí está calculado. Y después de que se disipa eso, no ha llegado a disiparse todo. Entonces dice al 80%, entonces es el 20% de esto, consecuencia. Ahí está la presión de poros a la que llegue en la consolidación. Entonces, si hay una presión de poros en la saturación y otra en consolidación, está bien, conozco, pero sé exactamente la presión de poros, que es eso más eso, por supuesto. Muy bien, y luego viene la compresión y nos avisa a qué esfuerzo se llega en la falla, el delta sigma D. Entonces uno solo suma todos los totales, todas las presiones de poro, y a partir de eso encuentra el sigma 3 y el sigma 1 en la falla. Y volvemos al ejemplo 6.4 de forma manual con esos valores. Uno traza los círculos y en este caso el resultado debe estar próximo a 42.64 y a 17.57. Preguntas con relación a este ejercicio. Que nos ayuda a entender todo el triaxial. Bien. Y por último, dice, muy bien, vamos a ver un triaxial CD y solo los resultados. Y dos cosas acá. Dice el esfuerzo sigma 3 y dice presión de cámara y el esfuerzo desviador en la rotura. Entonces uno dice, pero aquí solo veo los esfuerzos totales. Sí, porque en un triaxial CD, el exceso de presión de poros se considera que es igual a cero. He visto en el anterior que podría haber ciertos valores medidos, pero aquí se considera que es cero. Entonces, en el fondo, lo que en este ejercicio me está diciendo, hay que tener cuidado, porque sé, pero simplificado para el resultado del ejercicio, de que ya estos esfuerzos equivalen a los efectivos. Por eso, directamente, aquí está el sigma prima y el cálculo de sigma 1 prima y el sigma 3 prima con estos datos que nos ayuda a ver el sigma 3 y el delta sigma D en ambos casos. Y aquí da dos pruebas, entonces uno dice, perfecto, eso quiere decir que tengo una prueba aquí y otra ahí, dos círculos. Entonces igual podría yo con esos dos círculos pasar la tangente. Ese es el procedimiento que he aprendido. Pero aquí dice, mire, si yo aplico en estos casos el mol Coulomb y al aplicar mol Coulomb con triángulos extra de lo que está en el texto, puedo hacer la relación porque al haber dos círculos no conozco el C y el Φ, entonces voy a terminar en dos ecuaciones con dos incógnitas. Es lo que hay en el texto, pero uno solo debe decir, en este ejercicio con dos círculos he pasado la envolvente a mano gráficamente y adicionalmente puedo aplicar esa idea de dos ecuaciones con
para hallar C y Φ, dos incógnitas, ¿no? Ese es básicamente el ejercicio, el ejemplo 6.6. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien, y eso es lo que sabemos hasta ahora. Por supuesto, todavía hay más con relación al corte y con relación al laboratorio, ¿no? Entonces, el día de hoy en esta clase vamos a ver más sobre los otros ensayos. Y además vamos a ver después, en base a unos y otros ensayos, cómo podríamos manejar las cosas y qué hacer para obtener unos y otros parámetros entre varios ensayos. Muy bien. Entonces, volvamos a esta gráfica que muestra las envolventes de falla que existen y los ensayos asociados. Y ahora estamos diciendo, vamos a tiquear lo que conocemos. Y empezamos aquí, decimos el triaxial CD, conocido tiqueado. El triaxial CU, conocido tiqueado. El corte directo, tiqueado. Y esos me dan estos parámetros C' y Φ'. Y no solo eso, ahora además el triaxial UU también tiqueado, porque hay que entender eso y no hay problema. Entonces, excelente. Decimos consecuencia, también ya sé cómo hallar el CU. Ese era el primer ejercicio de triaxial. Pero hay más, nos falta ver la compresión no confinada, el penetrómetro, la veleta, el micromolinete. Entonces veamos esos ensayos. El primero es la compresión no drenada. Y ahí el título dice eso, compresión no drenada. Bueno, y tenemos que volver a pensar en el triaxial y tenemos que pensar que en el triaxial en especial nosotros nos asegurábamos que exista un esfuerzo lateral sigma 3 y controlábamos ese esfuerzo lateral. Y dentro también hacíamos que la presión de poros tenga un cierto valor. Y en una etapa de saturación y luego controlábamos ese esfuerzo en una etapa de consolidación para que se le aplique en todo lado un esfuerzo efectivo. Pero ahora me dice, la idea es que la compresión es no confinada. Por lo tanto, no se aplica este esfuerzo. En este caso, ese sigma 3 es simplemente 0 y el valor de U es 0. Entonces veamos un pequeño video que nos muestra eso. Ahí está, ya se ve la foto y se ve la muestra. También es para condición no drenada, entonces es una arcilla saturada, porque ahí se da la condición no drenada y se le va a aplicar un esfuerzo así, entonces no necesitamos ni siquiera la celda triaxial, ¿no? Entonces solo se la comprime y veamos esa compresión. Entonces ahí ya se puede ver cierta fuerza, se mide la deformación y la fuerza, por lo tanto el esfuerzo, y se nota cómo ese suelo le aparece una línea, ¿no? Y se nota que no quedó totalmente saturado, por eso falla así, pero se nota la idea de que hemos llevado nuestro suelo a la falla. Esa es una compresión no drenada. ¿De acuerdo? Podría ser
que, de hecho, estoy viendo que aplico un esfuerzo y ese esfuerzo, que es el delta sigma d, pero como sigma 3 es 0, es directamente el sigma 1 y en una condición, como yo ya conozco, al ver el esfuerzo y la deformación, sucede que hay un pico y la falla se da ahí en el pico y luego baja. O podría ser que no existe el pico y el valor último, el valor crítico, es el que debo considerar. Sea cual sea que tenga, si tengo, por ejemplo, ese valor, entonces realmente tengo el valor de sigma 1 en la falla. Y el sigma 3 es 0, es una compresión no confinada. Entonces, si el sigma 3 es 0, es ese punto y el sigma 1 es conocido y esos representan la falla. Por lo tanto, ahí está dado el CU porque la envolvente de falla va a ser una línea horizontal con phi igual a 0. Entonces, el CU ya es inmediato, es CU sigma 1 medios. Y además entiendo que este sigma 1 es el esfuerzo desviador, delta sigma D, es el desviador. ¿Por qué? Porque sigma 3 es 0, ¿no? O la diferencia siempre es el desviador que había visto y definido antes. Y si la falla se da en este otro punto, lo mismo, no hay problema. Si es el pico, también tengo un valor sigma 1 en la falla. Entonces, por supuesto, el círculo va a ser otro, ¿no? Pero el concepto es el mismo y ahí he hallado el CU como el sigma 1 medios. Esa es la idea. Entonces, volvamos a ver especialmente una falla aquí en el pico, ¿no? ¿Qué sucede en el pico? Y un otro video, un otro par de videos, uno en el pico y otro no, pero que nos dan una idea de cómo funciona esto. Solo denme un instante. Bien, entonces ahora sí, este es el video. Igual lo corremos y vemos la muestra, la misma idea de comprimir y la placa que se ha puesto, incluso se usa un cabezal que es el triaxial, pero esta es una compresión no confinada, ¿no? Ahí está. Y se mide la fuerza con un transductor. Debe ser lo suficientemente rápido el ensayo para que realmente sea condición no drenada. Y ahí veo yo que se forma el plano de falla, ¿no? Se nota claramente el plano de falla. Y ese plano de falla se da en un suelo tipo 2, ¿no? Esto hemos aprendido. Igual que un triaxial, solo que aquí sin compresión. Y se lleva eso para ver claramente el plano de falla y se lo ve ahí muy, muy claro. ¿Y qué se ha hecho? Se ha llevado al pico y después se ha visto la deformación posterior para esa relación de esfuerzo de longitudes que tiene la muestra. Perfecto. Entonces es una compresión no confinada. Y otro video de 2 minutitos que nos ayuda a ver. Además, el marco está en inglés, pero no se concentren en, ¿cómo se puede decir? En el inglés es lo que ya hemos dicho, pero concéntrense que la muestra es ligeramente diferente, tiene otro tamaño, adicionalmente la prensa y cómo va a fallar, que no va a ser con un plano de falla porque el suelo no es tipo 2.
Entonces este es el video. The name of the experiment is unconfined compression test. For the test, the sample may be either undisturbed or remolded, but should not be disturbed during the chewing and testing. Do not forget to take the water content and specific gravity of the sample. Place the sample between the loading platens of the testing machine. The machine compresses the specimen uniaxially. Two dial gauges read strain and stress values. By keeping the rapid up switch, depress the specimen until just it touches the upper platen. Adjust the vertical deflection and pulling dial gauges to 0. Press the up switch and start loading at the selected rate. Take readings at every 10 division of strain dial. Continue until failure occurs. At the end of the test, press the stop button and keep the rapid down to lower the depression. In order to get more accurate results, tests should be repeated for at least 2 more specimens. Stress versus strain diagram will be drawn accordingly. Bien, y entonces esa es la idea en este otro ensayo. Variaba un poquito, medio que un pico por ahí, pero no era tan clara. Y esas muestras en general bastante rígidas, eso es común, suceden esas cosas, ¿no? Muy bien, entonces aquí déjeme añadir algo más. Voy a ver un poco dos cosas. Denme un instante mientras paso. Y veo detalles, entonces espérenme solo un segundo. Entonces estamos hablando. Perfecto, ahora sí. Bien, entonces volvemos a ver y seguimos tequeando y he llegado a esto que es los parámetros totales. Y en estos parámetros totales estoy tras CU, lo que representa tau en función de sigma, ¿no? Y acabo de entender que ya conozco el triaxial U, ya acabo de ver lo que representa la compresión no confinada. Es muy, muy simple. Y además hay otros ensayos como el penetrómetro, la veleta y el micromolinete. Entonces veamos algo de la veleta de laboratorio, cómo funciona. Entonces solo fíjense en el siguiente video que está en inglés, en la muestra y qué es lo que sucede en forma general, ¿no? Algo muy rápido, pero es un ensayo de veleta. Primero, la idea general. The name of the experiment is laboratory weighing test. For the test, undisturbed sample is used and it is molded into a proctor. This handle of the weighing apparatus should be turned at the speed of 1/4 of a revolution of every 10 seconds.
The other handle is used to move the apparatus up and down. By turning the handle at the top of the screw spindle anti-clockwise, lower the vane until it is just in contact with the top of the sample. Then be sure that the vane penetrates the sample by 3 times its own weight. Then apply a torque to the vane by a steady clockwise rotation. Rotation of the handle, having a horizontal axis, rotates a graduated disc which is coupled with the top of a helical spring. The lower end of this spring is coupled with the vane shaft and 2 pointers. The shorter of these pointers reads against the graduated discs and hence register the relative angular motion between the top and bottom of the spring. The longer pointer reads against the stationary graduated dial and gives the angular rotation of the vane. The test procedure should be repeated for at least one more point of the sample. Do not forget to take sample for determining water content. Draw mobilized shear stress versus total deflection of vane rotation and torque versus total spring deflection graphs. Bien, esa es una veleta de laboratorio. Uno dice, no he entendido bien. Hay otro tipo de veleta que también es de laboratorio que nos va a ayudar a entender mejor. Veamos también este video. Pero es una veleta que además se la puede usar en laboratorio, en campo. Viene en este maletín. Y trae que se puede utilizar en campo, como acabamos de ver, pero la vamos a usar en laboratorio. Igual que antes, tiene un dial para ver deformaciones, realmente para ver el torque, y está calibrado. Igual al anterior caso. Ahora, y una veleta igual que el anterior caso que casi no la vimos, pero ahí está la veleta y se la une de esa manera. Entonces es más simple que el anterior caso. Se puede usar dos, una más grande o una más pequeña, dependiendo la resistencia que uno espera. Si uno usa una escala interna o externa, de acuerdo a lo que aparece ahí. Bien, empieza en 0 con ese marcador y ahí tiene la muestra. Se introduce de 7 a 8 centímetros. Y se empieza a girar a una revolución por minuto. Hasta que llega un momento en que realmente falla y ya no sube más este marcador. Y ahí marca 71 kilopascales. Se puede volver a hacer eso con 2 revoluciones y ahí va a ver lo residual. Y luego hacer más ensayos de lo mismo. Y luego simplemente desmantelar, guardar y hemos hecho el ensayo.
Eso nos ha dado una mejor idea de lo que es la veleta, ¿no? Queda muy claro. Y con la veleta que puede usarse en el laboratorio y campo, y además la veleta solo de laboratorio. En los otros había más cosas, pero era medir el torque y a partir de ello se halla la resistencia. Y por último está el micromolinete. Veamos este micromolinete. Tiene una cierta escala, unas ciertas aspas, en otras palabras es una forma de veleta. Se introduce al suelo y luego se gira y hay una falla y uno mira el valor detrás. Bien, ese es realmente el ensayo. Aquí tenemos otra foto de aquello y decimos ese puede ser el micromolinete y en la punta uno puede cambiar el tamaño del molinete dependiendo del suelo. Si quiere mayores o menores resistencias, usa diferentes tamaños. En otras palabras, menor resistencia, una veleta más ancha, da más precisión en valores pequeños, y si la resistencia es mayor, una menor, y mira el resultado ahí. Veamos un pequeño video que nos muestra exactamente lo que se hace. Para este ensayo, la demostración lo vamos a hacer pero arcilloso como este, y el ensayo es bastante sencillo. De principio tomamos la veleta cuyo factor grabado en el medio es de 1.0. Hundimos la veleta en el suelo, en la arcilla, y verificamos que esté hundida hasta este nivel. ¿Correcto? Una vez que está ahí, tomamos la palanca de torque y colocamos el dial en la lectura de 0. Ahí. La lectura de 0 es cuando el 0 coincide con la marca, esta blanca en el instrumento. Bien, a continuación tenemos que encastrar el instrumento, la veleta, y en el ángulo en que ha quedado incrustada la veleta, ahí hacemos un giro horizontal de esta manera. Hasta que la parte de la base del instrumento gira libremente. ¿Okay? En ese momento extraemos el instrumento y leemos el avance. En este caso ha llegado 1, 2, 3, 4, 5, exacto. La forma de interpretar esto es la siguiente. Si el instrumento gira y da una vuelta desde 0 y otra vez llega hasta 0, cada revolución es 1 kilogramo por centímetro cuadrado. De manera que en este caso no ha llegado a dar una vuelta completa, sino que se ha llegado a una vuelta 5. Entonces la interpretación del resultado sería como esta. La lectura en el instrumento 5 entre 10, que es el número de divisiones que tiene, ya que una vuelta va a ser equivalente a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, por el factor que está grabado en el medio de la veleta. En este caso, en el medio de nuestra veleta dice 1.0. Por 1.0, esto sería igual a 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Perfecto, entonces esta es la idea del micromolinete. Y por último hay un penetrómetro. Este es un penetrómetro y veamos en el video cómo es que se usa un penetrómetro.
Fácil y simple, ¿no? Se ingresa hasta donde está esa marca, esto recorre y uno lee los valores ahí. Y lo que lee es el esfuerzo desviador, no la resistencia. Y asunto solucionado, mide aquí el esfuerzo desviador. Perfecto, entonces si volvemos aquí, decimos, acabo de ver qué es una compresión no confinada, cómo actúan el penetrómetro, la veleta y el micromolinete. Excelente, preguntas hasta aquí. Con eso acabamos todos los ensayos de laboratorio para determinar unos u otros parámetros. Bien. Vayamos ahora a ver ciertas relaciones empíricas, ciertas estimaciones. Por ejemplo, algunos autores han dicho, puede medir el ángulo phi. Entonces pienso en condición drenada para ciertos suelos que son gruesos en general, si bien aquí dice limo, en función del peso unitario seco. Entonces, si uno se va a campo y de alguna manera mide el peso unitario seco, vamos a ver en el siguiente capítulo, y tiene un valor, por ejemplo, dice yo, por citar cualquier ejemplo, ¿no? El valor P de peso unitario seco que mido en campo es de 19 y yo sé que se trata de una grava pobremente gradada, ¿no? Consecuencia, digo, bajo y más o menos el valor es ese. Y si vengo por acá, estoy más o menos ahí, más o menos, ¿no? Entonces digo, estimado, el ángulo de fricción de ese suelo es 35 grados, sabiendo el peso unitario, ¿no? Eso es lo que me dice aquí. Y la densidad relativa está en el orden de 60, aquí está 75 y aquí 100. Otros rangos podrían, por ejemplo, llevarme a una densidad menor y a otro tipo de suelo. Entonces, por decir algo, el suelo tiene un peso unitario seco de 15 y bajo, y puedo yo tener un suelo M o un suelo S, y vamos a decir que el suelo es S. Entonces, yo llego ahí y veo que el ángulo de fricción es cerca de 31. ¿No? Esa es básicamente la idea. Perfecto. Entonces, con eso en mente, esta es una forma de aproximación del ángulo de fricción. Muchas veces uno, en base al tipo de suelo, capítulo 1, y el peso unitario de campo, capítulo siguiente, uno puede estimar el ángulo phi. Por supuesto, ¿en qué condición es esto? En condición drenada, ¿no?
Y lo mismo puede hacer para suelos de grano fino en condición drenada. Puede decir, voy a ver el índice de plasticidad, porque ya es un suelo de grano fino que exhibe plasticidad, y lo mismo el valor de phi. Entonces ahí hay una línea recta, no es que en la realidad sea así perfecta, es solo una estimación. Y por decir algo, dice, estamos en el rango de 15, sube, llega ahí y aproximadamente el valor es 35. No es solo una estimación. Entonces, esta y esta nos ayudan a tener un ángulo de fricción en condición drenada para un suelo grueso y para un suelo fino. Y así hay otras ecuaciones empíricas, estas ya que aparecen inicialmente en el libro de Boodoo. Dice, aquí ya tenemos algunas arcillas, también hay una arena, y en todo caso se trata de ver la resistencia estimada en función del IP y del esfuerzo efectivo que esté actuando. Entonces ahí hay un valor de CU. Y si está sobreconsolidada, hay que poner en juego el OCR después de hallar ese valor, ¿no? Y ahí aparecen unos autores, aquí otros, etcétera. Luego dice, para todas las arcillas, esta persona sugiere esto. Entonces es realmente variable. Pero no importa mucho, nosotros entendemos que hay varias ecuaciones empíricas y que van a poder ayudarnos hasta cierto grado en este asunto de la resistencia no drenada y drenada. Sepamos que existen. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Y luego hay un ejemplo 6.7 y dice, una vez que usted ha entendido todo lo que se hace en laboratorio, ha entendido qué son las envolventes, ha entendido cuál es la relación de Mohr-Coulomb, que es todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, pues ahora hagamos unos ejercicios y veamos qué beneficios pueden haber adicionales, que es cuestión de entender resistencia. Perfecto. Entonces, en este ejercicio que vamos a resolver el 6.7 y el resto que tienen cosas parecidas es para ustedes, que ya vamos a ver el detalle, dice lo siguiente. Se ha realizado un ensayo de compresión triaxial no consolidada, no drenada, un UU. Y anotamos exactamente aquí abajo y decimos, hay un ensayo 1, porque hay varios ensayos. Entonces, el ensayo 1 me dice que es un triaxial, ensayo 1, es un triaxial UU. Inmediatamente yo digo y de memoria que de ahí conozco una resistencia CU. Para eso es ese ensayo. En una muestra de arcilla normalmente consolidada. Entonces está bien que sea arcilla, correcto. Y me da el dato adicional de que está normalmente consolidada. Tipo 1. Se produjo la falla en el esfuerzo total principal mayor de 300 kilopascales y el esfuerzo total principal menor de 200 kilopascales. Entonces, en base a lo que yo sé, estos valores me van a llevar a un valor de C. Ahora dice, en el mismo suelo, no dice la misma muestra, dice el mismo suelo, se realizaron ensayos de compresión triaxial consolidada drenada con los siguientes resultados. Entonces me dice, hay un ensayo 2, otro ensayo. Y aquí el triaxial ha sido el CU.
D. ¿Qué resultados voy a obtener de un triaxial CD? Por supuesto, el valor de C' y el valor de Φ'. Y de entrada, al ser arcilla normalmente consolidada, yo ya sé que C va a ser 0. Eso he aprendido en estos días, en este capítulo. Entonces va a haber algún phi, que en especial además es el phi crítico, porque la arcilla está normalmente consolidada. Y me dice, hay una muestra 1 y 2, solo 2 muestras, un valor de sigma 3, y he aprendido en el anterior ejercicio que si me da esfuerzos totales, solo me debo concentrar en el resultado, no en el proceso, y estos totales son iguales a los efectivos porque no hay un exceso de presión de poros, ¿no? Es lo que he aprendido. Y me dice sigma 3 50 y sigma 1 150 en la falla. Y después sigma 3 50 y 450. Y hay un pequeño error y corregimos y decimos, realmente el sigma 3 en la muestra 2 es 150. No 50, sino 150. Perfecto. Entonces, digo, con esos 2 ensayos tengo la envolvente total y la efectiva, todo lo que podría saber de ese suelo. Y después me dice, a continuación se realizó un ensayo de compresión no confinada. Entonces dice, hay otro ensayo. Hay un ensayo 3. Y en ese ensayo 3, ahora se trata de una compresión no confinada. ¿Y cuál es el resultado? El valor de CU, que ya conozco el valor de CU. Está aquí, no lo obtení en este ensayo, el triaxial U, entonces voy a tener el mismo valor. Por supuesto, al ser otro ensayo, quizá varíe un poco, pero la idea es que como es el mismo ensayo para lo mismo, nosotros decimos, debería obtener el mismo valor. A continuación se realizó un ensayo de compresión no confinada en el mismo suelo. Se pide determinar la presión de poros en la muestra al momento de la falla. Bueno, ni siquiera me ha dado el resultado porque es el mismo, pero aquí me pide algo muy interesante. De este ensayo me dice, hay una presión de poros. Y yo he aprendido que no se mide la presión de poros en una compresión. He visto hoy día esos videos. Una muestra se comprime y listo. Pero me dice, yo quiero saber el U en la falla en este caso. Entonces uno dice, tiene que haber alguna forma de poder hallar ese valor en la falla. Eso es lo que queremos ver en este ejemplo. Muy bien. Entonces empezamos con nuestra gráfica. En nuestra gráfica tenemos el valor de tau en kilopascales en función de sigma y en función de sigma prima en kilopascales. Y primero nos dice, está este 1, el triaxial U con unos datos, y dice en la falla el sigma 1 es 300 y el sigma 3 es 200. ¿Por qué? Porque dice, se produjo la falla con el esfuerzo total principal mayor de 300 kilopascales y el esfuerzo total principal menor de 200 kilopascales. Entonces uno dice, en esta escala, aquí está sigma, entonces anoto sigma 3, 200, sigma 1, 300. El 3 y el 1, si bien ahí dice 3, pero es el 3 y el 1, y ahí aparece ese círculo que representa la falla. Y en este sentido, de forma horizontal, una línea que pasa tangente, que es la envolvente de falla horizontal. Y si este es 300, este es 200, el diámetro es 100 y el radio es 50, por lo tanto es fácil de ver que la resistencia no drenada en este caso era 50. Con todo el conocimiento
que he obtenido de ensayos y de envolventes. Entonces, primera idea, está muy claro que conozco este envolvente, he podido determinar el valor de CU y conozco muy bien ese envolvente. Y he dibujado eso en el plano tau sigma. Y luego me dice que he hecho un triaxial CD con estos resultados, una muestra con 50-150. Entonces digo, aquí está, gráfico 50-150, ¿no? Claro, y digo, ¿por qué 150 aquí si esto ya es 200? Porque es otra escala. Nunca se hace eso, se aprovecha la misma escala, pero por supuesto, al ser dos gráficas, aquí se puede decir son dos escalas, ¿no? Entonces no hay problema con aquello. Uno ya me dio esa línea. Ahora, si yo cambio el sigma y le cambio de escala, en el sentido de que las divisiones son las mismas, pero el 200 es otro, entonces va a ser lo mismo, solo que va a estar desplazado hacia la derecha y el CU va a seguir siendo 150, solo que realmente este círculo tendría que venir acá. Está bien, se entiende. Pero ahí marco el círculo 50-150 y eso involucra esfuerzos efectivos. Entonces, ya es otra escala y un primer círculo 50-150. Y luego hay un segundo círculo. Me dice el segundo círculo es 150-450. Entonces, igual marco, como este era igual 150, igual parte de ahí, 150-450. Es el otro círculo. Solo se ha hecho 2 ensayos. Muy bien. Y digo, voy a pasar una tangente. Como es un suelo normalmente consolidado, yo ya anticipé que la envolvente tenía que pasar por el origen. Agarro mi regla, eso es lo que he visto hasta ahora, y paso una línea tangente por esos 2 círculos y agarro mi transportador y veo que el valor de phi es 30. Esa es la idea. Entonces, aquí, para estas condiciones, el valor de phi' es 30 grados y el valor de C' es 0. Y de los 2 ensayos acabo de obtener los parámetros no drenados y los parámetros drenados. ¿Verdad que sí? Muy bien. Y ahora me dice, vamos a agregar el ensayo 3, la compresión no drenada. Eso es lo que hemos visto. Y ahí me pide la presión de poros. Perfecto, entonces vuelvo a ver el mismo dibujo y aquí está el mismo dibujo. Tau en función de sigma y sigma prima. Y ahora tengo que agregar, o sea, ya conozco la envolvente drenada y la envolvente no drenada y las quiero repasar y digo, conozco ese valor de la envolvente drenada y además conozco también aquí la envolvente no drenada, que es una línea horizontal que está ahí y conozco los valores, conozco ambas. Y ahora voy a yo incluir los resultados de otro ensayo. ¿Cuál es este otro ensayo? Una compresión no confinada. Entonces, es una compresión no confinada que tiene que tocar la envolvente total, porque eso he aprendido de la compresión no confinada, da el resultado de la envolvente total. Y al ser una compresión no confinada,
¿no? Esos son los datos de mi ensayo adicional. Compresión no confinada. Sé que el sigma 3 en la falla y en todo momento es 0, esfuerzo total, y el sigma 1 en la falla es el que voy a medir acá. Pero yo sé cuál va a ser el sigma 1 en la falla por solo ser una compresión no confinada. ¿Podrían ustedes decirme cuál va a ser ese valor? ¿Podría alguien abrir su micrófono y en base a los datos que están ya conocidos, decirme cuál sería el sigma 1 en la falla en ese ensayo? A ver, Luis Gustavo Araníbar, ¿tú puedes decir cuántos tendría que ser sigma 1 en la falla? ¿No está Luis Gustavo Araníbar? Una vez más, ¿está Luis Gustavo Araníbar Lizarazu? Bien, Marcelino Centeno, ¿tú podrías responder cuánto es el sigma 1 en la falla en una compresión no confinada con los datos que aparecen ahí? Marcelino Centeno. Tampoco está Marcelino Centeno. José Andrés Guzmán, ¿tú podrías responder cuánto es el sigma 1 en la falla ahí? Tampoco está José Andrés Guzmán. Está Joel Quino Peralta, ¿tú podrías responder cuánto es el sigma 1 en la falla? Sí, aquí estoy, ingeniero, pero Flora Chambi, ¿tú podrías responder cuál es ese valor? ¿Está Flora Chambi en el curso? Una vez más, Flora Chambi. Inge, buen día. Adelante. ¿Perdón? No puedo escuchar bien su pregunta. ¿Cuánto es sigma 1 en la falla en la compresión no confinada? Vamos a pasar la pregunta a Lilian Maura González. ¿Está Lilian Maura González? ¿Está Lilian Maura González?
Bien, y por último, preguntemos a Víctor Hugo Jiménez. ¿Qué dirías tú en una compresión no confinada? ¿Cuánto debe ser sigma 1 en la falla? Buenos días, Inge. Buen día. Según lo calculado sería 150, Inge. A ver, veremos. Entonces, volvemos a este punto y la compresión no confinada tiene que dar, la compresión no confinada, tiene que dar la resistencia no drenada. Entonces, la resistencia no drenada ya ha sido calculada antes, es 50. Consecuencia, en esta compresión no confinada, tenemos un valor ahí de 0 y tomamos el mismo diámetro que hay aquí. Entonces, más o menos, no importa la escala, el valor está ahí. Y tiene que ser un círculo que toque ese valor ahí y con ese radio de 50. Por lo tanto, el diámetro es 100. Y si sigma 3 es 0, sigma 1 representa el diámetro. Por lo tanto, el valor de sigma 1 en la falla tiene que ser 100 kilopascales. Y conozco aquello a partir de la deducción de la envolvente, porque no era un dato. Entonces, ahí yo tengo un círculo conocido con esos valores por el simple hecho de que el resultado de una compresión no confinada es la envolvente no drenada. Bueno, y mientras sucede eso, hay una presión de poros en la falla. Porque el suelo ha llegado a la falla, entonces hay una presión de poros en la falla y me dice, ¿cuánto es ese valor? No lo conozco. Pero entiendo que al haber esa presión de poros en la falla, me va a llevar a un sigma 3 en la falla efectivo y un sigma 1 en la falla efectivo, ¿no? Queda claro. Por ejemplo, el valor de sigma 3 en la falla va a ser el sigma 3 en la falla menos el U en la falla. Y lo mismo para el sigma 1. Y el sigma 3, yo acabo de decir que permanece igual a 0. Entonces, digo, este es 0. Consecuencia, la presión de poros que vaya a darse es menos el sigma 3 en la falla. Y digo, bueno, si hay un sigma 3 y un sigma 1, en este caso en una compresión no drenada, eso involucra que hay algún círculo, y realmente digo, este es el círculo, que toca la envolvente efectiva y toca la total. ¿Por qué tiene que tocar la total? Porque tiene el mismo diámetro que este círculo rojo que había visto. ¿Y por qué tiene el mismo diámetro? Porque al 3 y al 1, para llegar al efectivo, se le resta la misma presión de poros que todavía no conozco. Pero eso me lleva a tener algún valor de sigma 3 en la falla y algún valor de sigma 1 en la falla. Y ahora todo es cuestión solo de utilizar el criterio de Mohr-Coulomb. Entonces digo inmediatamente, ese mi círculo va a darme un triángulo ahí y este valor es un medio del sigma 1 en la falla que todavía no conozco, menos el sigma 3 en la falla, no conozco, y este lado no va a ser nada más que un medio del sigma 1 en la falla más el sigma 3 en la falla que todavía no conozco. Por lo tanto, en este triángulo, además sé que hay un ángulo phi y hago esa división del criterio de Mohr-Coulomb. Aquí está.
El seno de este ángulo es el opuesto, 1/2 de sigma 1 menos sigma 3 sobre 1/2 de sigma 1 más sigma 3. Esa es la ecuación. Quito el 1/2 y ordeno, ¿no? Ese es quizás normalmente un paso más. Entonces, de esta misma ecuación resulta que el sigma 3 en la falla es 1 menos el seno de phi sobre 1 más el seno de phi, sigma 1. Pero yo sé cuánto es el phi en este suelo, es 30 grados. Por lo tanto, 1 menos el seno de 30 sobre 1 más el seno de 30 me da que el sigma 1 es 3 veces el sigma 3. Esa es la condición. Y digo, excelente, esa es una primera ecuación de relación entre 1 y 3, muy clara en base al criterio de Morculov, utilizando este círculo que entiendo que tiene que tocar ambas envolventes. Y lo otro es lo que ya conozco en el círculo azul, el esfuerzo desviador, que es sigma 1 menos sigma 3, es el mismo total al del círculo rojo, rojo comparado con el azul. Por lo tanto, el delta sigma D es el sigma 1 en la falla menos el sigma 3 en la falla. Y eso es igual al sigma 1' menos el sigma 3. En otras palabras, el desviador es el mismo. El diámetro del círculo tiene que ser el mismo. Muy bien, y yo conozco cuánto es este delta sigma D, ¿no? Es 100. Es el sigma 1, ese es 100. Entonces digo, sigma 1 menos sigma 3 es 100. O si ustedes quieren, 2 veces CU, porque es el diámetro. Pero aquí como 100 le ponemos el 100 y decimos si sigma 1 es 3 veces el sigma 3, esta ya es nuestra ecuación 2. Entonces 1 en 2 es sigma 1, 3, sigma 3, entonces aparece ahí menos el sigma 3, 100. 3 menos 1, 2. 2 sigma 3 igual a 100, entonces sigma 3, 100 entre 2, 50. Excelente, entonces acabo de averiguar que este valor, el sigma 3 en la falla, es 100 kilopascales. El sigma 1 va a ser 3 veces sigma 3, entonces sigma 3 he puesto 100, pero es muy claro que he calculado 50, ¿no? Es 50. Y el sigma 3, este era 1 y ahora el otro, entonces el sigma 1 en la falla efectivo va a ser 50 por 3, 150 kilopascales. Coincide con este otro círculo, pero es solo una coincidencia en este ejercicio. Esa es la forma de calcular. Y yo aquí dije, y el U en la falla va a ser menos sigma 3 en la falla. Por lo tanto, inmediatamente digo el valor que me pide, que no he medido, pero puedo calcular, el U en la falla va a ser menos 50 kilopascales. O sea, de la presión atmosférica baja. ¿Y por qué tiene que bajar? Porque el sigma 3 es 0 y el esfuerzo efectivo tiene que ser positivo para poder tocar la envolvente efectiva. Entonces, lo que se dice es que se ha dado una succión en ese suelo. Ha bajado el esfuerzo y no hay problema. De la presión atmosférica, 50 abajo, mientras el suelo falla. Y ahí se tiene el U en la falla, 50 kilopascales. Esa es la manera en la que se enfrentan estos problemas, en base a todo el conocimiento que tenemos hasta ahora. ¿Alguna pregunta? Muy bien.
Hay que practicar más. Tienen que ustedes con su propio puño y letra hacer el ejemplo 6.7. Ahora, además, deben hacer el 6.8. Básicamente, la misma idea de un primer ensayo. Y aquí dice, el ensayo es corte directo. Inmediatamente en este problema digo, si es corte directo, de aquí hay un Si, C' y un Fi' la envolvente drenada. Además de ese, arcilla normalmente consolidada, C0. Perfecto. Y tengo que entender lo necesario del corte directo. En la misma muestra se realizó un triaxial CU con una presión de confinamiento efectiva de 200 kilopascales. Entonces CU, los mismos valores de C y Fi, pero ahora un sigma 3 de 200. De la misma manera se ejecutó una compresión no confinada y se determinó que la resistencia al corte era tanto. Entonces, adicionalmente de este otro ensayo, el valor de CU. Y dice aquí, determinar el esfuerzo desviador al que la muestra ensayada en el triaxial CU fallará. La presión de poros en el ensayo de compresión no confinada al momento de la falla y la resistencia al corte en estado no drenado de la muestra de arcilla si se conoce que la magnitud de la sensibilidad es 2.3. Entonces uno dice, puedo todo, voy a ir con calma, pero aquí me habla de sensibilidad. Sensibilidad, nunca he visto eso. Entonces ahora aprovecho de definir que la sensibilidad que podría escribirse como S sub U es la resistencia del suelo sobre la resistencia del mismo suelo. Está en consideración intacta, vamos a decir, y está remoldeada. Entonces, si yo tengo una muestra realmente intacta, representativa de el campo y saco la resistencia, excelente, a eso se refiere intacta. Pero ¿qué pasa si esa muestra la manipulo y vuelvo después de manipular, darle el mismo índice de vacíos y todo, pero manipulada? Esa es la remoldeada. Y uno dice, tal vez puedan serle el mismo valor, entonces la sensibilidad es 1, pero normalmente no. Entonces esa sensibilidad puede aumentar. Lo que acabo de ver al ver el 2.3 es que estoy confundiendo. La intacta es esta de acá y la remoldeada es esta de acá. Entonces realmente es 2.3 en el sentido de que la intacta es mayor y la remoldeada tiene menor resistencia. Y aquí dice 2.3. Entonces, en otras palabras, aquí dice solo entienda qué es esto. Y la que calculé era 50. Entonces, si es la intacta, la remoldeada va a ser 50 por el valor dividido entre este valor, ¿no? La remoldeada, 50 entre SU 2.3. Y así se sabe cuánto puede bajar, ¿no? Igual está resuelto ese problema, tienen que verlo con mucha calma, no hay problema, para corte directo un punto, etcétera, etcétera, etcétera. Luego está el problema 6.9, lo propio hay que leer qué dice, ya no voy a leer el detalle, simplemente ahí aparece, como ustedes pueden ver, no drenado, drenado, y va a pedir algo adicional, perfecto. Y luego dice, vamos a ver en especial que hay parámetros de resistencia en corte directo, triaxial U y compresión. Y me acuerdo los parámetros, ¿no? En compresión no drenada se asocia con una muestra 3, dice Fi igual a 0 y ahí dice C igual a 0, algo anda mal aquí, tengo que tener cuidado con este valor, no necesariamente es así, pero para los otros recuerdo que el triaxial CU, por ejemplo, y veo la distinción, en el corte directo C' y en el triaxial CU C0.
Phi 27, el corte directo phi prima. Entonces digo, ya recuerdo aquí. El fondo me está diciendo, ahora es un ejercicio para manejar toda la información que ya sabía y especialmente en un CU puedo yo dibujar el sigma y el sigma prima. El que más me interesa es el valor de phi prima y de hoy obtengo un phi prima. Pero también los esfuerzos totales en la falla me dan lugar a un valor de phi. Y lo que se tiene aquí son esas dos curvas y con eso es que pide algo que ya van a ver hasta el siguiente jueves. Y después viene el 611, 3 muestras para graficar otra vez, es como una repetición. El 612, otra vez muestras, pero ahora dicen el 612 va a tener cuidado porque no se olvide que todo esto tiene que ver con un rango. No se olvide que si bien son rectas y hasta ahora ha visto cuestión de geometría, el rato que encuentra 3 puntos y haya C' y Φ' para esos 3 puntos, le parece una recta que va hasta el infinito, pero es solo un rango. No se olvide que al mismo tiempo hay otra recta que es la no drenada y que este comportamiento puede darse solo hasta cierto lugar, pero en el fondo realmente es una curva de ese estilo. Entonces, si usted está en otros esfuerzos aquí, con otro comportamiento, va a tener otros valores de C y Φ. No se olvide de eso y recordar la idea de cuándo es pico, cuándo hay un alfa, cuándo más cosas. Pero bueno, hablar detalladamente la siguiente clase. Perfecto. Entonces, tienen ahora del ejercicio 6.7 al 6.12 para el siguiente jueves. Háganlos, es realmente importante y que cierren su conocimiento. Y, por supuesto, ese es el objetivo. Y además, nunca hay que olvidarse que la tarea es obligatoria para ayudarlos a eso. Entonces, tienen que hacer hasta el ejercicio 6.12 para y el jueves entregan. Bien, pueden hacer sus preguntas. Bien, estamos listos. Tengan una buena semana hasta el jueves.